Es un gozo para mí, hermanos y hermanas, estar aquí en esta gran asociación de Greater New York. He tenido el privilegio de estar aquí en un buen número de ocasiones, incluyendo el año pasado. Quiero agradecerle al pastor Guerrero y a la administración por haberme concedido el privilegio, el grato privilegio. Ahora, hermanos y hermanas, queremos pedir la bendición del Señor en nuestro estudio. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor para que nos acompañe en nuestro estudio. Padre Celestial, qué grato privilegio tenemos de acercarnos con confianza a tu trono. No porque nosotros tengamos mérito, sino porque venimos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que necesitamos sabiduría divina para entender tu palabra. Pedimos, por lo tanto, que el mismo Espíritu que la inspiró venga en estos momentos a explicárnosla y aplicarla a nuestra vida para que podamos vivir en armonía con ella. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía. Damos gracias por escuchar la oración de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, y voy a leer el capítulo 6, el versículo 5, y luego vamos a ir a los versículos 11 y 12. Génesis 6, 5 y luego los versículos 11 y 12. Estos versículos están describiendo la condición del mundo en los días inmediatamente antes del diluvio universal, en los días de Noé. Nos dice allí en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parece una descripción de New York. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, la terminología tan fuerte que hay en este versículo. Maldad, mucha, todo designio de los pensamientos, solamente de continuo el mal. Ahora, como resultado de que los pensamientos del corazón eran solo de continuo el mal, la Biblia nos dice lo que sucedió en la sociedad. Los versículos 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando los designios del pensamiento del corazón del hombre son solamente el continuo el mal, el resultado es la corrupción en la conducta de la sociedad. Ahora, inmediatamente nos preguntamos: ¿cómo es posible que el mundo haya alcanzado esta condición? Entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. Indudablemente el mundo tenía millones de habitantes, porque debemos nosotros recordar que no había esterilidad antes del diluvio. La sierva de Dios dice que la enfermedad prácticamente no existía. Además de eso, los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. Y Dios le había dicho a nuestros primeros padres: multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Es decir, no cabe duda que la tierra estaba habitada. Había millones de personas en este planeta, y sin embargo, la Biblia nos dice que todo el mundo se había corrompido en sus caminos. ¿Cómo es que el mundo pudo llegar a esta condición en tan solo 1656 años?
El libro de Génesis tiene la respuesta. Capítulo 6 y el versículo 1 encontramos la razón, y esto nos amonesta a nosotros como adventistas del séptimo día. Dice allí en el versículo 1: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia nos dice que la razón por la cual el mundo se corrompió de la manera que leímos es porque se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Sigue diciendo en el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, debo explicarles algo sobre este asunto de los gigantes. Si usted lee comentarios hoy en día, comentarios bíblicos no adventistas, van a descubrir que tienen una teoría que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas, y que los ángeles se unieron con mujeres humanas, y el resultado fue un híbrido llamado gigante. Los que creen así pierden en gran medida el significado de este pasaje, porque en realidad la Biblia nos dice claramente que los gigantes ya existían antes que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres. ¿No se dieron cuenta? El pasaje lo dice. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, los gigantes no fueron el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque había gigantes antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ahora, tampoco los gigantes pueden haber sido un híbrido que resultó de una unión de ángeles con seres humanos, porque el Señor Jesucristo nos dijo claramente que los ángeles no procrean. Y además de eso, la Biblia dice que había gigantes, la misma palabra nefilim, había gigantes en Canaán, mucho después del diluvio. Es decir, que los gigantes que se mencionan aquí no fueron el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ángeles con mujeres humanas. Entonces surge la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Hermanos y hermanas, necesitamos tomar en cuenta el contexto. El contexto es claro. En Génesis, el capítulo 4, tenemos la genealogía del malvado Caín. En esa genealogía se mencionan 4 mujeres en el linaje malvado de Caín. En Génesis 5 tenemos el linaje de Set, el justo. Y luego en el capítulo 6 habla de hijos de Dios e hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Dios eran los fieles, y las hijas de los hombres eran las mujeres del linaje infiel de Caín. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen que había hijas de Dios también? Pero todas eran feas. ¿Por qué los hijos de Dios no se fijaron en las hijas de Dios? Los rabinos judíos, al igual que el significado de los nombres de las 3 mujeres en el linaje de Caín, que no voy a tomar el tiempo de trazarlo, indica que las hijas de los hombres andaban adornadas con joyas, pintadas y en desnudez de carne. Es decir, su apariencia externa atraía la atención de los hijos de Dios,
Y los hijos de Dios dijeron, estas mujeres sí es verdad que son bonitas, pero las hijas de Dios, qué ordinarias son. Y por lo tanto los hijos de Dios comenzaron a formar relaciones ilícitas con las hijas de los hombres. Y pronto los hijos de Dios empezaron a perder su identidad. Y disminuyeron los fieles en el mundo. Hasta el punto que de un mundo donde indudablemente había millones de seres humanos, el número de justos se había reducido a una cantidad de 8 personas, y todos miembros de la misma familia. Aterrador, mis hermanos y hermanas. Cuando los fieles se unen con los infieles, no se convierten los infieles, sino que se convierten los fieles a los infieles. Dios ha llamado que conservemos nuestra identidad. Sí, que entremos en contacto con el mundo, pero no lleguemos a ser como el mundo. Ahora, algunas personas dicen, Pastor Bob, usted enseñó aquí en el libro de Job que los hijos de Dios eran los representantes de los mundos. ¿Cómo dice usted ahora que los hijos de Dios eran los fieles? La razón, mis hermanos y hermanas, es que en la Biblia las expresiones no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, si yo les menciono la palabra león, ¿qué representa un león? ¿Puede representar a Cristo un león? ¿Puede representar a Satanás un león? ¿Puede representar a Babilonia un león? ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob, un león? Sí, así que cuando usted encuentra león, usted tiene que dejar que el contexto indique lo que significa. Lo mismo sucede con hijos de Dios. Nada más porque hijos de Dios en Job son representantes de los mundos y en otras partes representan a los ángeles, no significa que siempre que aparece hijos de Dios en la Biblia son ángeles. En ese caso, todos nosotros seríamos ángeles, porque la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahí se usa para describir a los que son fieles a Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, por la unión de los fieles con los infieles, empezó a disminuir el número de los fieles y a disminuir hasta que quedó solamente Noé. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y el remanente fiel siempre está en la minoría, es un grupito pequeño. Note lo que dice Génesis 6 y el versículo 9. Génesis 6 y el versículo 9 está hablando aquí en cuanto al hombre fiel de aquella época. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué más? Era que perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y en el capítulo 7 y el versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En medio de la iniquidad del mundo, Dios tenía un pequeño remanente fiel que no se contaminó con los infieles. Noé, y por ende su familia, porque él era el patriarca de la familia. Por causa de la maldad, Dios decidió darle al mundo antediluviano un periodo de gracia. Todos sabemos cuánto duró ese periodo de gracia. Vamos a leer Génesis 6 y el versículo 3, a donde se habla del periodo de gracia que Dios le dio a ese mundo. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, mi Espíritu Santo no va a luchar con el corazón humano para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años.
Así que Dios le da a esa civilización antediluviana un periodo de gracia, un tiempo de gracia. De nada valía darle un periodo de gracia, al menos que la gente supiera que estaban en un periodo de gracia. Así fue que Dios llamó a este remanente fiel, a Noé, a predicar un mensaje de advertencia al mundo. Ahora, si ustedes leen Génesis 6, no van a encontrar allí que dice que Noé predicó. Para eso necesitamos el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, nos dice que Dios llamó a Noé para predicar, para advertirle al mundo que iban a tener 120 años de gracia y oportunidad para recibir al Señor. Dice allí en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y luego ¿qué dice? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice aquí que Noé fue, ¿qué cosa? Pregonero de justicia. La palabra pregonero es la misma palabra que se traduce predicar en el Nuevo Testamento, la palabra queruso. Es decir, Dios llamó a Noé a predicar, a amonestar al mundo, a pedirle y rogarle al mundo que vivieran vidas justas. Y fíjense que su mensaje estaba acompañado del Espíritu Santo. Porque dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Su predicación iba acompañada del Espíritu Santo. Y era un mensaje de juicio. Porque el propósito del mensaje de Noé era separar a la raza humana en 2 grupos. Los que aceptaran el mensaje iban a estar entre los salvos, y los que rechazaran el mensaje iban a estar entre los perdidos. Es decir, el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio, un mensaje de separación, a donde se iban a establecer por su predicación 2 grupos, los salvos y los perdidos. Los que aceptaran el mensaje se iban a salvar, los que rechazaran el mensaje se iban a perder. Así que Noé predicó con el poder del Espíritu Santo un mensaje de juicio para separar al mundo en 2 grupos, los justos y los injustos. Pero Noé hizo más. Noé no solamente predicó, sino que la Biblia nos dice que Noé construyó un arca. ¿De qué hubiera servido que Noé predicara un mensaje y dijera, Dios va a venir para destruir el mundo? Y entonces la gente pregunta, bueno, Noé, ok, Dios va a venir a destruir el mundo, ¿y qué vamos a hacer? Y Noé dice, Dios proveerá. No. Noé construyó un transatlántico en tierra seca, en un mundo donde nunca había llovido. ¿Ustedes creen que necesitaba tener fe para eso? Imagínense ustedes alguien que construya un transatlántico allá en Central Park, en tierra seca, y diga que va a venir un diluvio que va a destruir toda la ciudad de Nueva York. Yo creo que la gente metería a ese individuo en un manicomio. Tal vez el manicomio que está cerca de aquí, que ya no funciona. Era absurdo que Noé predicara ese mensaje. Pero Noé, al construir el arca, estaba demostrando que él creía lo que estaba predicando. Es decir, su fe, su predicación se manifestó por sus obras. Y dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé predicó. Noé construyó un barco en tierra seca, demostrando que él creía lo que estaba proclamando, que iba a venir un diluvio.
a pesar de que parecía absurdo históricamente, científicamente, sensorialmente, racionalmente, Noé escuchó la voz de Dios y proclamó el mensaje que la destrucción venía, y llamando a la gente a vivir vidas justas. Hermanos y hermanas, imagínense ustedes cómo habrá sido para Noé predicar ese mensaje de un diluvio en ese mundo. La Biblia nos dice que en la creación el planeta estaba cubierto de agua, completamente cubierto de agua. Y la Biblia nos dice que el segundo día Dios tomó parte del agua y colocó esa parte del agua encima de la tierra, para que la tierra tuviera un clima uniforme. Era como un gigantesco invernadero. Y colocó parte del agua debajo de la tierra. Y la Biblia nos dice que a ciertas horas del día había un sistema de riego automático. Ciertas horas del día subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Es decir, la tierra no era regada por lluvia, la tierra era regada de abajo, por el agua que Dios había colocado bajo la tierra. Así que Noé por 120 años predicó, construyó. Realmente cuando se estaban terminando los 120 años, la Biblia nos dice que Noé terminó la obra de construcción y luego se realizó un tremendo milagro. Comenzaron a venir los animales de todas partes de la tierra, marchando en perfecta fila india, de dos en dos. La versión de Hollywood no funciona, porque la versión de Hollywood, Noé y sus hijos están con la soga alando los animales para meterlos al arca. La Biblia dice que los animales vinieron a Noé al arca. ¡Qué tremendo milagro para los antediluvianos ver a esos animales caminando en fila india hacia el arca! Y sin embargo, a pesar de ese tremendo milagro, no se arrepintieron. Es más, ¿sabe lo que demuestra esto? Que los animales tenían más sentido común que los seres humanos. Porque los animales respondieron al llamado de Dios para entrar al arca, mientras que los antediluvianos no lo hicieron. Y ahora quiero que se imaginen el momento en que Noé, su familia entrando, todos los animales están adentro, Noé está parado en la puerta y hace un último llamado a esa civilización, a los millones que había. Me dicen, ¿cómo le iba a predicar a millones? Hermanos y hermanas, yo creo que ellos tenían una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. La hermana White dice que ellos tenían 20 veces, Adán tenía 20 más energía vital que lo que tenemos nosotros. Es decir, su cerebro tenía 20 veces más energía que la nuestra. Ella dice que los antediluvianos no necesitaban libros, porque todo lo memorizaban, todo lo que veían y lo podían repetir verbal. Tenían mentes poderosas, dice ella, e hicieron hazañas poderosas. Es decir, yo creo que ellos tenían una tecnología que permitía fácilmente transmitir el mensaje a los millones que vivían en el mundo antes del diluvio. Así que Noé ahora se para y ahí está CNN. Y está 3 ADN con el último mensaje. Claro, en ese tiempo no existía Vinci. Pero los medios de comunicación están diciendo, miren el loco Noé haciendo el último llamado para meterse en ese gigantesco transatlántico, porque era del tamaño de un crucero. Tremendo loco, haciendo su último llamado. Nadie entró. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? Esta campaña evangelística fue el fracaso más grande de la historia. Imagínense ustedes un evangelista que predica por 120 años. Claro, hoy en día no puede, pues no vivimos esa cantidad de años. Pero un evangelista que predique 120 años y cuando termina la campaña evangelística, 8 personas o 7 personas aceptan el mensaje y todos son de la misma familia.
Yo creo que el presidente de la asociación votaría a ese evangelista por fracaso. Pero hermanos y hermanos, no fue el mensaje que fracasó, porque fue acompañado del Espíritu Santo, fue por la dureza del corazón. Dios no nos ha llamado a nosotros, hermanos y hermanas, a preocuparnos por la cantidad de gente que escucha el llamado que nosotros hacemos. Dios sencillamente dice: sal y predica. Forma tu grupo pequeño y predica. Y deja los resultados con Dios. Eso es lo que nos dice Dios. Eso es lo que le digo a Noé. Así que ahora Noé viene el siguiente punto. Noé entra al arca. La puerta del arca era tan grande que nadie que estaba dentro la podía cerrar. Génesis 7:16 nos dice qué sucedió de próximo. Génesis 7:16. Hablando de los animales, dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué sucedió? Y Jehová le cerró la puerta. ¿Cuántos grupos había? 2. Adentro estaban los salvos y afuera estaban los perdidos. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio? ¿Separó a la raza humana en 2 grupos? Mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que en los últimos días Dios va a tener un remanente que proclama con poder el mensaje de Dios como lo predicó Noé. Y no solo van a predicar, sino que van a trabajar para mostrar que creen lo que están predicando. Su mensaje estará acompañado del poder del Espíritu Santo. Y será un mensaje que dividirá a la raza humana en 2 grupos: los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. La puerta se cerró. La hermana White dice que Dios colocó sus sellos sobre la puerta. Los que estaban adentro estaban sellados para salvación. Los que estaban afuera estaban marcados para la destrucción. Apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y comenzó a llover? 7 días. Hermanos y hermanas, ¿por qué creen ustedes que Dios hizo que Noé y su familia estuvieran dentro del arca con todos esos animales por 7 días? Vamos a leer los versículos. Génesis 7 y el versículo 10. Aquí Dios dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora reflexionemos y pensemos un poco sobre esto. ¿Ustedes creen que la fe de Noé y su familia fue probada durante esos 7 días? La sierva de Dios en Patriarcas y Profetas dice que sí. La puerta de la gracia se había cerrado. Ya no había oportunidad de que nadie se salvara después que se cerró la puerta. Ya no había oportunidad de salvación. Los que están dentro del arca pasan un día y el otro. Pasan 2 días como nada. 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Los que están adentro no están pensando: ¿será que me equivoqué? No llueve. ¿Y cómo creen ustedes que se portaron los que estaban afuera? Cada día se volvieron más altaneros, más abusivos, burlándose de Noé y de su familia. La fe de los que estaban adentro fue severamente probada, la demora, y cada día los que estaban afuera se burlaron más, se volvieron más altaneros y gritaban más contra los que estaban dentro del arca.
Pero luego el octavo día, porque la Biblia dice pasados 7 días, los hermanos me dicen que el octavo día, pasan 7 y luego el octavo día, la gente empieza a ver unos objetos voladores no identificados. Nosotros los llamamos nubes. No había condensación antes del diluvio. Empiezan a ver nubes. Qué raro esto. Y luego empiezan a rugir los truenos. Y empiezan a fulgurar los relámpagos. Y empiezan a caer gotas del cielo. Y ahora escuchen, la sierva de Dios dice que aún cuando empezaron a caer las gotas del agua, ellos todavía creían que había una explicación científica. Así se habían endurecido ellos. Pero luego, no solamente empezaron a caer gotas, sino que empezaron a caer torrentes del cielo y se reventaron las fuentes del abismo y grandes cohetes de agua salían de la tierra. Vamos a leerlo en Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Son las aguas que Dios había colocado debajo de la tierra, que había dicho, te vas a quedar ahí. Dios le había dicho al agua. Fueron reventadas o rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Me gusta esa palabra, cataratas. Hace unos años pude visitar las cataratas de Iguazú. Yo sé que alguien, hermano de Paraguay, sí. Queda un poco lejos de Asunción, donde estaba teniendo unas conferencias. Y fuimos a visitar y de regreso nos perdimos y esa noche no pude predicar. Pero hermanos y hermanas, qué cosa tan impresionante. Las aguas que caen de esas cataratas hacen estruendo. Es impresionante el ruido y el vapor que sube cuando esa agua cae. Y luego, cuando estuve ahí, me puse a pensar, ¿cómo habrá sido el diluvio que hubo un Iguazú en toda la tierra? Impresionante. Toda el agua que Dios había colocado abajo y arriba, ahora Dios la trae arriba y de abajo. Y llena el planeta de agua como había estado antes de la semana de la creación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el terremoto y el tsunami que hubo en Japón recientemente? Hermanos y hermanas, cuando yo vi eso por televisión, a mí me parecía que yo estaba viendo una película de Hollywood. Sinceramente, ¿cómo esa montaña de agua subió por encima de ese muro de contención? Se llevó todo lo que tenía por delante: automóviles, barcos, casas, gente, edificios. Se llevó todo, tierra adentro, más de 1 kilómetro tierra adentro, destruyendo toda la ciudad que estaba allí, incluyendo la planta nuclear. Era como si estuviera viendo una película. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen esa escena mundial. Así fue el diluvio en los días de Noé. Ahora, ¿saben algo interesante? En el Nuevo Testamento hay 2 palabras principales que se traducen diluvio. La palabra común para el diluvio es la palabra pótamos. De ahí viene agua potable. También viene la palabra hipopótamo. La palabra hipopótamo, hupó, significa bajo, hipótamo, río, nada debajo del río, lo que significa hipopótamo. Ahora, la palabra común que se usa, por ejemplo, cuando Jesús habló del que construyó su casa sobre la roca y su casa sobre la arena, dice, vino el diluvio, vino el pótamos. También en Apocalipsis 12, donde dice que la mujer, el diluvio quería llevarse a la mujer, la palabra pótamos. Pero para el diluvio en los días de Noé se usó una palabra especial.
Solo para el diluvio. La palabra cataclismos. ¿Qué palabra en español derivamos de cataclismo? La palabra cataclismo o la palabra catástrofe. El diluvio fue un cataclismo, fue una catástrofe. Y en el Antiguo Testamento hay 9 palabras que se traducen diluvio, pero para el diluvio de los días de Noé hay una palabra especial que se usa solo para ese diluvio, la palabra hebrea mapul. Es decir, este fue un diluvio especial, un cataclismo, una catástrofe global que destruyó todo lo que se encontraba sobre la superficie de la tierra. No quedó nadie vivo. Permítame leerles la descripción que da el libro Patriarcas y Profetas, página 87 y 88, sobre lo que sucedió. Dice: el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Una catástrofe. ¿Saben lo que sucedió con Satanás durante el diluvio? Estaba mojando. La sierva de Dios dice que esta catástrofe fue tan terrible que Satanás temió por su propia existencia, porque fue obligado a permanecer aquí. ¿Saben? Le pasó lo mismo a Satanás en esa época que pasará durante el milenio. En el diluvio la tierra volvió a la condición en la cual se encontraba antes de la creación, cubierta de agua, oscuro y sin habitantes. El libro de Apocalipsis y Jeremías dice que cuando Cristo venga, la tierra va a quedar desordenada y vacía como antes de la creación, oscuridad y sin habitantes. Y así como en el diluvio Satanás fue atado, durante los 1000 años Satanás quedará atado al planeta Tierra. Y de esta manera Dios limpió el planeta. ¿Por qué será que Dios nos dio esta historia? Hermanos y hermanas, Dios nos dejó esta historia como una lección para lo que está pasando en nuestros días y lo que pronto va a suceder a nivel global. Vayan conmigo a Mateo 24, 37 al 39, nuestra lectura bíblica de esta mañana. Mateo 24, 37 al 39. Quiero que noten en este versículo que se usa la palabrita 2 veces. Hasta. Esa es una palabrita clave. Hasta. Marca 2 puntos de tiempo. Dice allí el Señor Jesucristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué 2 eventos se están comparando? El diluvio y ¿qué? La venida de Jesús. Y voy a mostrar que la venida de Jesús no es solo la segunda venida, es todos los eventos que sucedieron antes que viniera el diluvio. Sigue diciendo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, estaban llevando su vida rutinaria, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué marca el primer hasta? El momento como que cuando Noé y su familia entraron al arca. Pero ahora escuchen, dice: y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban afuera, primordialmente, no entendieron que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
en relación con la segunda venida va a pasar lo mismo que antes del diluvio. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta, estaban perdidos. ¿Sabían que estaban perdidos cuando se cerró la puerta? No. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. Pero entre un punto, el primer hasta cuando no entró al arca y el segundo hasta cuando vino la destrucción, ellos continuaron su vida rutinaria pensando que nada iba a pasar. Y Jesús dice, así va a ser en relación con la venida del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la segunda venida de Cristo. Y el pueblo de Dios continuará viviendo en este planeta junto con los impíos. Los impíos habrán escogido ser impíos, serán inmundos todavía. Y los salvos seguirán siendo limpios todavía. Todos los casos habrán sido decididos en el santuario celestial. Cada caso fallado y decidido. Pero los impíos estarán inconscientes de que su puerta de la gracia se cerró y que ya no tienen oportunidad de salvación. La fe del pueblo de Dios será severamente probada durante ese periodo. Y los impíos se volverán cada día más altaneros contra el pueblo de Dios. La Biblia lo llama el tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación. Cuando viene el tiempo de angustia, como lo que tuvo Noé y su familia en el arca, ya la puerta de la gracia se ha cerrado. Por eso Jesús dijo que él iba a venir como ladrón. Vamos a mirar un momentito eso. Me dicen que el año pasado tuvieron mucha nieve ustedes aquí. ¿Y mucho frío? Bueno, quiero que ustedes se imaginen un día en diciembre. Está nevando afuera, está frío. En serio. Ustedes han llegado del trabajo, están bien cansados, ando todo el día. Llegan a la casa, cenan, se sientan a ver las noticias por televisión, se quedan como medio dormidos. Me voy a acostar. Y van y se acuestan. Y después que están debajo de las cobijas así calientitos, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera salirme debajo de estas cobijas tan calientitas. Yo llevo 20 años viviendo en esta casa y el ladrón nunca ha venido. Así que la persona se queda en la cama y resulta que esa noche llega el ladrón. Encuentra la puerta sin trancar. Dice, esto es maravilloso, porque nadie en la casa está velando. Todos están durmiendo. El ladrón llega, el ladrón se roba el iPad, el iPhone y el televisor, aleluya. Dinero que consigue por allí, joyas, porque no es una casa adventista. Pero están durmiendo. Los adventistas no van a estar durmiendo. Y el ladrón sale y se va.
Yo pregunto, ¿cuándo se da cuenta la gente en la casa que el ladrón vino? Cuando se despiertan por la mañana. Hay dos etapas de la llegada del ladrón. Primero, cuando el ladrón viene y saquea, y los que están adentro no velaron, están inconscientes de que el ladrón vino, y luego cuando se despiertan y se dan cuenta que el ladrón visitó. Así será la venida del Hijo del Hombre. La puerta de la gracia se va a cerrar. Jesús va a venir para cerrar la puerta como ladrón. La mayoría del mundo estará completamente inconsciente de que Jesús vino, de que la puerta se cerró. No se darán cuenta, mis hermanos y hermanas, sino hasta que Cristo venga en poder y gloria, y para ese tiempo ya será demasiado tarde. Ahora permítame compartir esto con ustedes, mis hermanos y hermanas. Hay dos cierres de la puerta de la gracia. Dos cierres de gracia. El primer cierre de gracia es lo que hemos estado hablando ahora. Es cuando ya todos los casos están decididos, la puerta se cierra y luego viene el tiempo de angustia. Yo le llamo la puerta de la gracia global. Cuando la puerta de la gracia se cierra para todo el mundo, porque todo caso está decidido. Pero hay otra puerta, mis hermanos y hermanas, donde se cierra la puerta de la gracia, y es cuando usted se muere. Usted se llega a morir antes que se cierre la puerta de la gracia para el mundo, y a su puerta se cerró. Porque la Biblia dice en Hebreos el capítulo 9 que todos los hombres viven una vez, y después de eso viene ¿qué cosa? Después de eso viene el juicio. Ya hablamos de eso esta semana. El juicio se realiza en el cielo y comparecemos allá a través de nuestros registros. Es cosa solemne, mis queridos hermanos y amigos, que la puerta de la gracia, puede ser que no lleguemos al cierre de la puerta de la gracia para el mundo, pero si llegásemos a morir, en ese momento nuestra puerta de gracia se cerró. Nuestro caso está decidido para siempre. Mis hermanos y hermanas, cada día mueren vecinos sin Jesús. Mueren amigos sin Jesús. Mueren compañeros de trabajo sin Jesús. Mueren familiares sin Jesús. Hermanos y hermanas, están muriendo cada día millares cuyo caso está decidido para muerte, porque nosotros no hemos hecho nada para avisarle a esta gente en cuanto a la importancia de recibir a Cristo como Salvador personal. Me gusta mucho el plan que tiene la Greater New York Conference de sembrar grupos pequeños para sembrar iglesias que luego siembren más iglesias. Hermanos, ese es el plan divino. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que haya muchos centros de luz, que no quiere que la gente venga toda a una iglesia bien grandota, porque entonces ese es un centro de luz grande. Él
quiere que haya muchos pequeños centros de luz en todo Nueva York, en los 5 boroughs de Nueva York. Nos está llamando, mis hermanos y hermanas, que nosotros participemos en este plan. Créanme, el pastor Guerrero no me dijo que tenía que predicar. Él no me dijo, hable sobre grupos pequeños y sembrar la iglesia, ¿no? Pero yo lo estaba viendo en la pantalla y yo lo estaba escuchando. Hermanos y hermanas, qué lindo es tener un grupo pequeño en la casa. Invitar a los vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, a venir a reunirse. Cuando se tiene ese grupo pequeño, la gente llega a emocionarse y forman otros grupos pequeños. Si hiciéramos eso, la obra se terminaría y mucha gente que muere sin Cristo moriría con Cristo. Yo quiero preguntarles, hermanos y hermanas, en esta época de la historia, cuando todo demuestra que estamos viviendo los últimos momentos, yo pensé tal vez hablarles un poco sobre la visita del Papa. Es muy significativa esta visita. Muy significativa por lo que va a decir y por lo que ha estado diciendo. Y los desastres en el mundo, la criminalidad. Hermanos y hermanas, yo creo que estamos viviendo en el mismo umbral de la segunda venida de Jesús. No poniendo fecha. Nos incumbe activarnos, mis hermanos y hermanas. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo voy a regresar a mi casa, yo voy a regresar a mi iglesia y por tu gracia yo voy a participar en la proclamación del Evangelio, en formar grupos pequeños, en apoyar grupos pequeños? ¿Cuántos quieren decir que están dispuestos a hacer eso? Ahora vayamos y hagámoslo. No es suficiente, Pastor Guerrero, predicar, hay que construir. Regresemos y hablemos con nuestros pastores, con los líderes de la iglesia y digamos, ¿cómo puedo yo participar en este plan? Este plan de alcanzar a Nueva York para Jesús. No podemos permitir que miles continúen muriendo sin Jesús. Pero quiero terminar haciendo otro llamado. Posiblemente hay personas aquí que todavía no han entregado su vida a Jesús. Alguna persona dirá, pastor, ¿cómo es que yo entrego mi vida a Jesús? ¿Cuán importante es que yo entregue ahora mi vida a Jesús? Les voy a explicar, mis queridos amigos, es un asunto de vida o muerte. A veces pensamos y decimos, no, yo tengo tiempo. En el futuro lo voy a hacer, voy a entregarme a Jesús. El futuro no es nuestro. El futuro le pertenece solo a Dios. Nosotros tenemos solamente este momento presente, en el cual nosotros estamos viviendo. A veces la gente me pregunta, ustedes no tienen miedo de montarse en un avión. Yo le digo, no. ¿No? ¿Por qué voy a tener miedo? Dice, porque el avión se puede caer. O sea, si se puede caer, porque aviones se han caído. ¿Qué problema hay con que se caiga? Se muere. Bueno, sí. ¿No tienen miedo de morir? No. ¿Cómo que no tiene miedo de morir? Porque yo estoy en Cristo. Y mi Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
que si usted está en Cristo, usted no tiene que preocuparse de nada de si se muere ahora, si se muere en 1 hora, si se muere en 10 años, 15 años, no hay ningún problema. Si está en Cristo, está seguro. Si está fuera de Cristo, hay inseguridad. Ahora alguno preguntará, pastor, ¿cómo es que llego a estar en Cristo? La Biblia nos dice cómo llegamos a estar en Cristo. Te voy a explicar. Nos dice en Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El momento cuando nosotros llegamos a estar en Cristo oficialmente es en el momento cuando recibimos a Cristo y nos bautizamos. Ahora permítame explicarles por qué el bautismo es tan importante. Posiblemente haya personas aquí que nunca han visto una ceremonia bautismal. El pastor se para en el bautisterio, creo que vamos a presenciar una esta tarde, se para en el bautisterio, el candidato está delante del pastor, el pastor levanta la mano y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo pregunto, ¿qué es lo último que hace el candidato antes de que lo metan debajo del agua? Deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Sabe lo que está pasando en el bautismo? Esa persona está repitiendo la experiencia de Cristo. Porque Cristo en la cruz se activó. Mientras estaba en el sepulcro no respiraba. Y muy temprano, el primer día de la semana, respiró de nuevo. Cuando usted se bautiza, Dios lo incorpora a usted en Jesús. Porque usted pasó por la misma experiencia que Él. Se me ocurre preguntar en esta mañana al terminar. ¿Hay alguien aquí que está fuera de Cristo, que no ha sido bautizado, que le gustaría decirle, Señor Jesús, sabiendo la premura del tiempo, sabiendo que hoy es el día de la salvación, yo quiero delante del Señor decir, Señor, yo quiero unirme a Jesús a través del bautismo, un bautismo por inmersión, para unirme así con Jesús? ¿Quiere levantar la mano si ese es el deseo? Por favor, póngase de pie. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Póngase de pie, aquellos que desean unirse con Jesús a través del bautismo. Gloria a Dios. Vengan aquí al frente, yo voy a orar por ustedes. Vengan aquí al frente. No dejen pasar esta oportunidad. Yo no les estoy torciendo el brazo. Dios les está abriendo el camino. No hay nada más precioso que entregarle la vida al Señor Jesús. Tal vez si podemos tener alguna música de trasfondo, tal vez el pianista o la música de trasfondo, mientras la gente viene a la gloria a Dios. Acércate. Ya el tiempo pasó, pero tampoco queremos cerrar sin que cada persona tenga la oportunidad de responder al llamado del Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué misericordioso eres. Gracias por tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad. Oh Padre, nosotros merecemos la muerte el instante que pecamos. Gracias por mandar a Jesús para tomar nuestro castigo, nuestro cruel castigo. Gracias porque podemos estar en Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este grupo tan numeroso, tan hermoso que ha respondido a tu llamado. No he sido yo, ha sido tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Ruego que tú bendigas a cada uno de los que han respondido, que muy pronto puedan sellar su pacto con Jesús y estar en Cristo, pasando por la misma experiencia que pasó el Señor Jesús. Bien, te ruego por aquellos que han venido al frente y que están renovando su voto con el Señor. Te ruego, Señor, que al regresar al redil puedan ser fieles a ti, integrarse activamente en la iglesia y participar en la gran obra de evangelizar la ciudad de New York. ¡Qué gran desafío! Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y responderla, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.